luces, cámaras, glamour. Durante los años 90, el nombre Versace era sinónimo de exceso deslumbrante. Supermodelos marchando como diosas, alfombras rojas ardiendo en dorado, estrellas de Hollywood vistiendo como emperadores modernos. Gianni Versace no solo diseñaba ropa, diseñaba un mundo. Cada desfile era un espectáculo eléctrico que transformaba la moda en arte, música, provocación. Era el rey indiscutible de una década que respiraba lujo. Y entonces, el disparo, Miami, 15 de julio de 1997. El mármol blanco de Casa Casuarina se tiñó de rojo. 2 balas atravesaron el corazón de un genio, y con él se derrumbó el espejismo de invulnerabilidad que envolvía a la casa Versace. La noticia explotó como dinamita en la prensa internacional. Gianni Versace ha muerto. En cuestión de minutos, el ícono que había desafiado a Armani, seducido a Madonna y elevado a Naomi Campbell, se convirtió en mártir de una tragedia brutal. En ese instante, cuando el mundo esperaba el fin, una silueta rubia apareció bajo los reflectores. Cabello platinado como armadura, labios rojos como declaración de guerra, Donatella Versace. Hasta entonces había sido musa, cómplice, sombra. Pero la muerte de Gianni la arrojó al centro de una arena despiadada, liderar o perderlo todo. Este no es un relato de vestidos y pasarelas. Es una historia de sangre, lágrimas y poder, de cómo un apellido, herido de muerte, se reinventó en un imperio global, de cómo la fragilidad se transformó en desafío, y de cómo, detrás de la cabeza de Medusa, late todavía la verdad más oscura. Versace fue forjado en la tragedia. Reggio Calabria, sur de Italia, años 50. En una ciudad castigada por la pobreza y el conservadurismo, un niño de mirada inquieta descubría el poder de las telas en el pequeño taller de su madre. Se llamaba Gianni Versace. Y desde entonces su destino parecía marcado. Donde otros veían simples hilos, él veía universos de color, exceso y provocación. El contraste era brutal. Afuera, las calles de Calabria eran grises, rutinarias, disciplinadas por la tradición. Adentro, en aquella sastrería familiar, los vestidos brillaban como espejismos. Gianni observaba cómo su madre transformaba retazos en trajes capaces de devolver dignidad a las mujeres del pueblo. Esa alquimia lo obsesionó. La ropa no era solo protección, era metamorfosis. Con apenas 9 años, Gianni ya esbozaba bocetos imposibles. Cortaba, cosía, reinventaba. Su hermana menor, Donatella, se convirtió en su primera musa. La peinaba, la maquillaba, la vestía con telas improvisadas que convertían a la niña tímida en princesa barroca. Allí nació un vínculo indestructible. Ella sería su espejo, su cómplice, la encarnación viviente de sus fantasías. El joven Versace no tardó en soñar más allá de Calabria. A finales de los 60 se trasladó a Milán, la capital de la moda italiana, decidido a conquistarla. Al principio fue asistente, aprendiz, un rostro invisible en los ateliers, pero su talento era imposible de ocultar. En cada prenda que diseñaba se adivinaba un estilo distinto, cortes audaces, colores explosivos, la sensualidad convertida en bandera. En 1978 fundó su propia casa, Gianni Versace S.p.A. El logo elegido fue la cabeza de Medusa, símbolo mitológico de belleza fatal que petrifica a quien la mira. Era más que un logo, era una declaración. Versace no aspiraba a ser discreto ni complaciente. Quería ser inolvidable, magnético, imposible de ignorar. La irrupción fue un terremoto. Mientras Armani imponía su minimalismo sobrio, Versace encendía las pasarelas con estampados barrocos, cuero brillante y vestidos que parecían esculpidos sobre la piel. Los críticos lo llamaban excesivo, vulgar, incluso peligroso. Él respondía con un desfile aún más provocador. Versace entendió que en la moda, lo único imperdonable es pasar desapercibido. Para los 80, su nombre ya era sinónimo de espectáculo. No organizaba desfiles, montaba conciertos de lujo. Las pasarelas eran escenarios iluminados con música estridente y las modelos no caminaban, desfilaban como estrellas de rock. Nació así la era de las supermodelos. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, todas desfilaron bajo su estandarte.
Versace las convirtió en diosas globales, y ellas lo convirtieron en leyenda. Gianni no solo vestía cuerpos, vestía personalidades. Elton John, Madonna, Prince, Cher. El mundo del espectáculo encontró en él al sastre del exceso. Sus creaciones eran trajes de batalla para artistas que necesitaban brillar más que nunca en los escenarios. Versace no era solo un diseñador, era un arquitecto de mitologías contemporáneas. En la cúspide, Gianni parecía invulnerable. Sus fiestas eran legendarias, sus casas palacios de mármol, su apellido sinónimo de lujo desenfrenado. Pero bajo esa superficie dorada, nadie imaginaba que el destino preparaba una herida capaz de quebrar al imperio más brillante de los 90. Milán, principios de los años 80. En una ciudad dominada por la sobriedad y el traje impecable de Armani, Gianni Versace apareció como un relámpago barroco. Mientras los diseñadores de la época predicaban líneas rectas y colores apagados, él apostaba por el dorado, las transparencias, los estampados salvajes y los cortes que abrazaban el cuerpo como una segunda piel. No buscaba complacer, buscaba provocar. Y en esa provocación estaba su fuerza. Cada desfile era un espectáculo irrepetible. Los focos iluminaban pasarelas transformadas en templos del exceso. La música rugía como si se tratara de un concierto de rock. El público no asistía a un simple desfile de moda. Presenciaba un acto teatral donde cada prenda era un grito. Versace entendió que la moda debía ser performance, una experiencia que impactara a los sentidos y dejara huella en la memoria colectiva. Fue en ese contexto cuando nacieron las supermodelos. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista. Todas ellas caminaron bajo la bandera de Versace, y su paso transformó la pasarela en un altar. Gianni no solo las contrataba, las convertía en diosas. En sus vestidos, las modelos dejaron de ser maniquíes anónimos para convertirse en celebridades globales. La prensa no tardó en llamarlas el clan Versace, pero Gianni no se detuvo ahí. Extendió sus tentáculos al mundo de la música y el cine. Madonna lució sus diseños en giras que marcaron una época. Elton John se envolvió en chaquetas brillantes salidas de su taller. Prince convirtió los atuendos Versace en parte de su identidad. De repente, la moda y la música no podían concebirse por separado. Ambas se alimentaban de la energía desbordante de la medusa. En el corazón de este ascenso estaba su familia. Donatella, la hermana rubia de labios intensos, ya no era solo su musa de infancia, era su mano derecha, su confidente, la guardiana de un estilo que se definía tanto en la pasarela como en las fiestas interminables de la casa. Santo, el hermano mayor, mantenía los números bajo control, asegurándose de que el imperio pudiera sostener el peso de tanta magnificencia. Los Versace eran en apariencia invencibles. Cada uno cumplía un rol en un engranaje que brillaba de forma casi sobrenatural. La prensa los veneraba. Las revistas saturaban sus portadas con imágenes de vestidos que parecían esculturas. Los críticos, aunque divididos, no podían negar la potencia cultural del fenómeno. En apenas 2 décadas, Versace había pasado de un taller en Calabria a ser sinónimo de glamour mundial. Gianni había creado no solo una marca, sino un universo estético donde la belleza era excesiva, peligrosa, inolvidable. Sin embargo, detrás de las luces también crecían las sombras. El exceso no era solo en las telas, sino en las fiestas, en los rumores, en los enemigos invisibles que acechaban a quien se atrevía a brillar demasiado. Gianni parecía inmortal, pero la historia estaba a punto de demostrar que ni siquiera los dioses del lujo pueden escapar al filo del destino. El imperio había nacido, y con él, sin que nadie lo supiera aún, también había nacido la semilla de una tragedia que cambiaría la historia para siempre. La mañana del 15 de julio de 1997 amaneció cálida y luminosa en Miami Beach. El sol bañaba con su luz blanca las fachadas Art Deco de Ocean Drive, mientras el murmullo del mar llegaba hasta las calles como una melodía constante. Para Gianni Versace, era un día más. Una rutina sencilla dentro de una vida marcada por la grandeza. Salió de su mansión, la famosa casa casuarina, vestido con ropa ligera, para hacer lo que hacía casi cada mañana, comprar las revistas en el kiosco de la esquina. Caminaba tranquilo, saludando a vecinos y empleados que lo miraban con respeto y admiración. Era Gianni Versace,
el hombre que había vestido al mundo de lujo y provocación, paseando como un ciudadano más por la playa que adoraba. Nadie imaginaba que esos serían sus últimos pasos. Apenas unos minutos después, frente a la puerta de su casa, un hombre se acercó sigilosamente. 2 disparos resonaron como truenos contra el mármol. Gianni cayó al suelo, su cuerpo rodeado de sangre que manchaba los escalones blancos de Casa Casuarina. El asesino, Andrew Cunanan, huyó dejando tras de sí una escena que pronto recorrería todo el planeta. La noticia se propagó en segundos, primero por las calles de Miami, luego por los cables de las agencias internacionales. Gianni Versace, asesinado frente a su casa. Los titulares se escribían con tinta de incredulidad. En cuestión de horas, el mundo entero estaba paralizado. Las pantallas de televisión repetían una y otra vez la imagen de la mansión acordonada. La sangre sobre los escalones, los rostros desencajados de testigos, incapaces de comprender lo ocurrido. La moda perdió a su emperador. Las supermodelos, las musas que habían conquistado el mundo bajo su mando, lloraban como si hubieran perdido a un padre. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, todas estaban devastadas. Los diseñadores rivales, incluso aquellos que lo habían criticado por excesivo, guardaron silencio reverencial. El vacío era demasiado grande. El impacto no se limitó a la moda. Políticos, músicos, actores, todos reaccionaron. Elton John, íntimo amigo de Gianni, rompió en lágrimas. Lady Diana, a quien Versace había vestido y con quien compartía una complicidad sincera, asistió a su funeral semanas antes de morir ella misma en otro accidente trágico que marcaría aquel fatídico 1997. La cultura mundial estaba enlutada. Mientras tanto, dentro de la familia Versace, la herida era insoportable. Donatella, su hermana inseparable, se desplomó ante la noticia. Ella había sido la musa, la confidente, la sombra inseparable de Gianni. Ahora debía enfrentar la vida sin su hermano, sin el genio que había iluminado cada paso de su propio destino. Santo, el hermano mayor y sostén financiero de la casa, miraba el futuro con una mezcla de rabia y miedo. Y Allegra, la hija de Donatella, apenas una adolescente, quedó marcada de por vida por la tragedia que atravesaba a su familia en plena luz pública. El funeral en Milán fue un espectáculo de dolor colectivo. Miles de personas se agolparon frente a la catedral. Las campanas repicaban fúnebres mientras desfilaban celebridades, políticos y anónimos que querían despedir al hombre que había convertido la moda en un sueño barroco. Elton John interpretó una pieza en honor a su amigo. Lady Diana se acercó al féretro con lágrimas en los ojos. En aquel templo gótico, el mundo entendió que no solo moría un diseñador, moría una era. La prensa, como aves carroñeras, se abalanzó sobre cada detalle. Las portadas hablaban del asesino, del misterio, de la supuesta vulnerabilidad de la familia. Los analistas financieros se preguntaban qué pasaría con la casa Versace, un imperio multimillonario, ahora huérfano de su líder creativo. Las cámaras perseguían a Donatella, buscando capturar su fragilidad, su rostro devastado, sus pasos vacilantes hacia una nueva vida que ella misma no sabía cómo enfrentar. La industria no tuvo piedad. Versace ha muerto con Gianni, decían algunos críticos. Donatella no podrá con el peso de este imperio. Las comparaciones eran inevitables, crueles. Donatella era vista como la hermana excéntrica, la acompañante de fiestas, la mujer de cabello platinado y labios rojos que jugaba a ser musa, no a ser arquitecta de un futuro. Nadie imaginaba que podría ocupar el lugar de Gianni. Nadie, salvo ella misma. Tras el asesinato de Gianni, la casa Versace quedó en silencio, como si el lujo mismo hubiera perdido sentido. Los focos apagados, las telas sin dueño, los empleados paralizados. En ese vacío, Donatella fue empujada a ocupar el trono ardiente que jamás había buscado. Hasta entonces había sido musa, cómplice, sombra brillante. De pronto, se convirtió en la única heredera visible de un imperio que el mundo daba por muerto. La primera colección sin Gianni fue más un funeral que un desfile. Los críticos esperaban la catástrofe, los empleados contenían la respiración. Cuando las modelos salieron a la pasarela, el eco de Gianni estaba allí, pero también algo distinto. Una vulnerabilidad convertida en tela, una herida cosida en cada vestido.
La recepción fue brutalmente dividida. Algunos aplaudieron el valor, otros la llamaron impostora. Pero lo esencial estaba claro. Versace seguía vivo. Donatella comprendió que imitar a Gianni era imposible. Decidió entonces abrazar el exceso como arma. Con cabello platinado, maquillaje feroz y colecciones cargadas de provocación, comenzó a forjar su propio estilo. Si la esperaban frágil, ella eligió mostrarse temeraria. La mujer que había sido caricaturizada como adorno empezó a convertirse en la encarnación viva de la medusa. El momento decisivo llegó en 2000. Jennifer López apareció en los Grammy envuelta en un vestido verde esmeralda casi imposible. El Jungle Dress recorrió el planeta, marcó un antes y un después en la cultura pop y devolvió a Versace al centro del espectáculo mundial. No fue solo moda, fue una proclamación. Donatella no estaba allí para custodiar ruinas, sino para incendiar de nuevo las pasarelas. Así comenzó su reinado, no en la mañana sangrienta de 1997, sino cuando transformó la tragedia en audacia y demostró al mundo que la medusa seguiría mirando de frente, desafiante, bajo su mando. El rugido del Jungle Dress, en el año 2000, devolvió a Versace al centro de la escena. Pero tras bastidores, la mujer que sostenía el imperio luchaba contra un enemigo más feroz que la crítica: sus propios demonios. Donatella había logrado silenciar a quienes vaticinaban la muerte de la medusa, pero la presión de mantener viva la llama la devoraba lentamente. Cada colección era un examen público, cada portada un juicio. La prensa diseccionaba no solo los vestidos, sino también su rostro, su cuerpo, sus noches de fiesta. Las cámaras no se apagaban nunca, en los desfiles, en los hoteles, en la calle, y bajo esa vigilancia constante, la herida por la ausencia de Gianni seguía supurando. La moda exigía espectáculo, pero Donatella aún era una hermana en duelo. Buscó refugio en la velocidad de la noche. Fiestas interminables, exceso de champán, líneas de polvo blanco que prometían consuelo y solo dejaban vacío. Los tabloides la mostraban como caricatura cruel. Demasiado delgada, demasiado operada, demasiado rota. Las revistas la llamaban la reina decadente de la pasarela, y las fotos, multiplicadas en portales de chismes, parecían confirmar el relato de un imperio al borde del colapso. Pero lo que el mundo veía como debilidad era, en secreto, una estrategia de resistencia. Donatella entendió que no podía borrar esas imágenes, así que decidió apropiarse de ellas. Su melena platinada, sus labios intensos, su estilo desbordado, se transformaron en un personaje, la encarnación misma de Versace. Ya no era solo la diseñadora, era la medusa en carne y hueso, un rostro imposible de olvidar aunque se amara o se odiara. Mientras tanto, la casa atravesaba turbulencias financieras. La competencia con Armani, Gucci y Dior se intensificaba. Había rumores de ventas, de quiebra inminente, de que los años dorados jamás regresarían. Pero cada vez que el derrumbe parecía inevitable, Donatella respondía con un desfile que incendiaba titulares. Era su manera de gritar: «Estamos aquí, seguimos vivos». Su relación con la cultura pop se convirtió en un salvavidas. Madonna, eterna provocadora, volvió a vestir Versace. Britney Spears y Christina Aguilera fueron retratadas en campañas que recorrieron el planeta, y más tarde, Lady Gaga la elevaría al nivel de personaje mítico, cantándole en una canción y homenajeándola en sus shows. Donatella, que había sido ridiculizada, pasó a ser reivindicada como ícono camp, musa del exceso y símbolo de resiliencia femenina. La batalla contra la adicción fue brutal, tocó fondo en más de una ocasión y el mundo lo vio. Pero cuando ingresó en rehabilitación y habló con honestidad de su fragilidad, sorprendió a todos. Esa confesión, inesperada en una industria que se alimenta de máscaras, humanizó su figura. Lo que antes era motivo de burla se transformó en respeto. Al final de la década, el relato cambió. Donatella ya no era solo la hermana que sobrevivió a Gianni. Era una mujer que había atravesado la oscuridad y, pese a todo, mantenía viva la llama de un imperio. La crítica, aunque aún dividida, comenzó a reconocer su valor. Había cometido errores. Sí, pero nadie podía negar que sin ella, Versace habría muerto en 1997. La guerra interior dejó cicatrices visibles, pero también la convirtió en un mito viviente. Donatella
ya no era un personaje secundario en la historia de Gianni. Era la protagonista de una segunda vida de Versace, y cada desfile, cada aparición, cada gesto desafiante en el final de la pasarela era una declaración silenciosa. La Medusa, contra todo, sigue respirando. Tras el eco ensordecedor del Jungle Dress y las batallas internas de Donatella, quedaba una verdad silenciosa. Versace no sobrevivió solo por ella. El apellido se sostuvo porque la sangre actuó como cemento en medio de las grietas. Santo Versace, el hermano mayor, nunca fue rostro de revistas ni protagonista de alfombras rojas. Su mundo eran los números, los balances, las reuniones con bancos que miraban a la casa como a un enfermo terminal. Mientras Donatella lidiaba con flashes y críticos, Santo negociaba prórrogas de deuda, contratos, alianzas. Era el arquitecto invisible que impedía que el castillo se derrumbara de la noche a la mañana. Y luego estaba Allegra Beck, la hija de Donatella. Tenía apenas 11 años cuando heredó el 50% de la compañía por deseo de su tío Gianni. Demasiado joven para entender que sobre sus hombros caía un peso de millones y una historia de oro y sangre. Allegra no buscó el protagonismo. Al contrario, se refugió en la discreción, estudiando en silencio, evitando el circo mediático. Pero su sola presencia recordaba que el futuro existía, que Versace no terminaba en Donatella. Había una nueva generación guardando la antorcha. La prensa buscó explotar esa herencia, inventando titulares, fotografiando a Allegra adolescente como si fuese un trofeo. Donatella, feroz como madre y leona herida, blindó a su hija del escándalo. La protegió porque sabía que la industria es capaz de devorar hasta a los suyos. Esa defensa marcó otro capítulo de resistencia, no solo la diseñadora de un imperio, también la guardiana de una familia. El poder de la sangre se reflejaba en gestos pequeños. En reuniones íntimas, Santo y Donatella discutían acaloradamente, pero siempre terminaban en el mismo punto. Gianni no debía ser recordado como un fracaso. Allegra, desde la sombra, aportaba calma, un recordatorio de que lo que hacían no era solo por dinero sino por legado. En esas cenas cargadas de silencios, el apellido Versace se mantenía como promesa. Pase lo que pase, el mito no morirá. Las tensiones eran inevitables. Había diferencias de visión, discusiones sobre finanzas, críticas por los riesgos creativos de Donatella. Pero nunca llegaron a la fractura, porque todos sabían que, si la familia se dividía, el mundo devoraría la marca. Y esa certeza los mantuvo unidos como muralla invisible. La familia también estuvo presente en la estética. Donatella seguía rindiendo homenaje a Gianni con estampados barrocos, cadenas doradas, vestidos que rozaban la frontera entre la provocación y la escultura. No era copia, era memoria convertida en diseño. Cada colección llevaba huellas de Gianni, pero también la impronta de una hermana que luchaba por demostrar que la herencia no se había convertido en reliquia. En la década de 2000, mientras los tabloides insistían en anunciar la muerte de la marca, esa alianza de sangre fue la que sostuvo a la Medusa. Los críticos podían burlarse, los rivales podían competir con campañas más pulidas, pero lo que no tenían era esa convicción feroz. Un apellido dispuesto a resistir a cualquier precio. Versace no sobrevivió por una fórmula mágica ni por casualidad. Sobrevivió porque una familia, rota por la tragedia, decidió no ceder. Porque Santo, Allegra y Donatella entendieron que Gianni seguía presente en cada costura, en cada firma, en cada mirada que se posaba sobre la Medusa. El verdadero lujo de la casa nunca fueron las piedras preciosas ni los desfiles en escenarios palaciegos. Fue la lealtad, esa sangre compartida que convirtió el dolor en fuerza. Versace, más que una marca, era una familia herida que se negó a rendirse. Y ese lazo invisible, aunque lleno de cicatrices, fue el secreto que mantuvo con vida al imperio. La década de los 2000 fue un campo minado para Versace. Los números flaqueaban, la crítica seguía escéptica y la sombra de Gianni aún se cernía como un fantasma imposible de disipar. Pero Donatella, con su melena platinada y su obstinación temeraria, comprendió algo que cambiaría la historia. Si quería mantener viva la Medusa, debía conectar con el pulso cultural del mundo. Y ese pulso ya no latía en los talleres silenciosos de Milán, sino en los escenarios del pop global. Madonna fue una de las primeras en tenderle la mano.
Ícono de la provocación, encontró en Donatella un espejo. Juntas crearon campañas y vestuarios que mezclaban música y moda hasta confundir los límites. Poco después, Britney Spears y Christina Aguilera se enfundaron en Versace, transformando la pasarela en videoclip. Cada prenda se multiplicaba en revistas, en pósters, en televisores. Versace volvía a ser sinónimo de exceso, de espectáculo, de aquello que nadie podía ignorar. El vínculo con la cultura pop alcanzó su clímax con Lady Gaga. La cantante, heredera natural del espíritu barroco y provocador de Gianni, convirtió a Donatella en personaje de culto. La mencionó en canciones, la imitó en performances, la elevó a mito viviente. De repente, lo que antes era burla se transformó en fascinación. Donatella ya no era la hermana cuestionada, sino la musa de una generación que celebraba lo extraño, lo excesivo, lo imposible de domesticar. La alfombra roja se convirtió en un segundo campo de batalla. Angelina Jolie, Penélope Cruz, Beyoncé, todas aparecían con vestidos Versace que acaparaban titulares. Y entonces, en 2018, ocurrió el golpe maestro. Donatella reunió a las supermodelos originales Naomi, Claudia, Cindy, Carla, Elena en un desfile homenaje a Gianni. Vestidas de dorado, caminaron como diosas que regresaban del Olimpo. El público estalló en aplausos y lágrimas. Fue más que moda. Fue un ritual de resurrección. En ese instante, quedó claro que Versace no era un cadáver glorioso, sino un mito en plena segunda vida. La crítica, antes despiadada, se rindió. Las revistas escribieron sobre el renacimiento de Versace. Los analistas reconocieron la audacia de Donatella. Y el público, especialmente los jóvenes, comenzaron a mirar la marca no como reliquia, sino como símbolo de resiliencia y provocación. Versace ya no pertenecía solo a los 90. Había conquistado la era digital, la cultura del meme, la viralidad. Ese renacimiento fue más que un éxito comercial. Fue la reivindicación de una mujer que había cargado con todas las dudas, todos los insultos, todas las cicatrices. Donatella, caricaturizada durante años, se convirtió en icono pop, en diva camp, en personaje tan inolvidable como los vestidos que diseñaba. Así, Versace encontró su segunda vida. No en la perfección, sino en la capacidad de convertir cada caída en espectáculo, cada herida en estilo. La Medusa, que muchos creyeron muerta en 1997, volvía a mirar al mundo con ferocidad. Y esta vez lo hacía con los ojos de Donatella. A finales de la década de 2010, la Medusa se preparó para un nuevo salto. Dejar de ser únicamente una casa italiana para convertirse en un imperio global del lujo. El momento decisivo llegó en 2018, cuando el grupo Capri Holdings adquirió Versace por más de $2.000 millones. Muchos lo interpretaron como el final de una era familiar, pero Donatella dejó claro que la venta no significaba rendición. Ella seguiría como directora creativa. La Medusa podía cambiar de manos financieras, pero su espíritu seguiría latiendo con la misma ferocidad. Ese mismo año, Donatella sorprendió al mundo con un movimiento audaz. La alianza con Fendi en el desfile bautizado como Fendays fue un espectáculo que rompió moldes. Una fusión entre dos gigantes italianos que hasta entonces habían competido. La pasarela fue un delirio de estampados cruzados, un ejercicio de poder que dejó claro que Versace no solo sobrevivía, dictaba las reglas de la nueva moda colaborativa. La entrada a la era digital también marcó un antes y un después. Versace entendió que ya no bastaba con impactar en revistas impresas. Había que conquistar pantallas y redes sociales. Donatella abrazó la viralidad como un arma. Las colecciones fueron pensadas para multiplicarse en Instagram, para generar hashtags, para convertirse en memes y momentos compartidos. Un ejemplo perfecto fue la reedición del Jungle Dress en 2019, cuando Jennifer López volvió a lucirlo en una pasarela en Milán. La imagen recorrió el mundo en segundos, confirmando que la marca sabía cómo dominar el lenguaje de la inmediatez. La nueva generación de estrellas se convirtió en embajadora natural de este imperio global. Zendaya, con su elegancia moderna, y Dua Lipa, con su frescura irreverente, llevaron Versace a públicos que nunca habían vivido la era Gianni. Cada aparición en alfombras rojas, cada portada digital,
reforzaba la idea de que la medusa no era un símbolo del pasado, sino una fuerza vigente que dialogaba con el presente. La expansión se extendió más allá de la ropa. Hoteles como Palazzo Versace en Dubái ofrecieron experiencias de lujo total, desde los mosaicos dorados hasta las piscinas de mármol. Perfumes, accesorios y muebles consolidaron la marca como un estilo de vida completo. Versace ya no vestía solo a cuerpos, vestía espacios, sensaciones, imaginarios. La compra por parte de Capri Holdings dio estabilidad financiera y proyección global, pero lo que mantuvo viva la esencia fue Donatella. Consciente de que la modernidad devora lo efímero, ella convirtió a Versace en un espectáculo permanente. No se trataba solo de moda, sino de emoción, de memoria, de provocación, y esa combinación fue la que permitió que el imperio no se diluyera en la marea de marcas internacionales, sino que brillara como un tótem único. En 2025, Versace se encuentra más fuerte que nunca, símbolo de exceso, resiliencia y reinvención. Lo que nació en Calabria y fue manchado de sangre en Miami hoy se despliega en alfombras globales y pantallas digitales. La medusa, inmortal, sigue mirando de frente al mundo, asegurando que ningún golpe, por brutal que sea, podrá petrificar su brillo. La historia de Versace es la prueba de que el lujo puede nacer de la herida más profunda. En 1997, cuando Gianni cayó asesinado en las escaleras de Casa Casuarina, todo apuntaba al final de una era. La industria preparaba su epitafio, convencida de que la medusa moriría con su creador. Pero de aquella sangre derramada nació algo inesperado, un imperio capaz de resurgir de sus propias cenizas. Donatella, obligada a asumir un trono que ardía, soportó críticas, burlas y demonios personales. La caricaturizaron, la llamaron impostora, la vieron caer en adicciones y la dieron por vencida una y otra vez. Y sin embargo, cada vez que la sombra parecía devorarla, respondió con un vestido que se volvía historia, con un desfile que desafiaba al mundo, con una presencia que transformó su fragilidad en mito. La familia fue el otro pilar invisible. Santo, con su pragmatismo, y Allegra, con su mera existencia como heredera, recordaron que Versace no era solo un negocio, sino un apellido dispuesto a resistir. Esa unión, herida pero inquebrantable, sostuvo a la medusa cuando todo parecía perdido. Hoy, más de 2 décadas después, Versace no es un recuerdo nostálgico, sino un símbolo de resiliencia cultural. Sus diseños recorren alfombras rojas, sus hoteles definen experiencias de lujo total, sus colaboraciones incendian redes sociales. Lo que empezó en una pequeña sastrería de Calabria se convirtió en un imperio global que sigue dictando el pulso del glamour y el exceso. El rostro de Donatella, con su melena platinada y su mirada desafiante, se ha vuelto tan icónico como el propio logo de la medusa. Gianni fue el genio creador, Donatella, la guardiana que transformó la tragedia en renacimiento. Juntos, aunque separados por la muerte, firmaron una de las epopeyas más conmovedoras de la moda. Versace es al final, más que moda, es la demostración de que el dolor puede transformarse en belleza, que la memoria puede convertirse en espectáculo, que incluso la tragedia más brutal puede forjar un legado eterno. La medusa sigue mirando de frente, desafiando al tiempo. Y su mirada, imposible de esquivar, nos recuerda que hay imperios que jamás se dejan petrificar.